Ok, buenas noches, oficialmente. Todavía no tengo por ahí a Natalia Ledesma. Ok, ok, ok. Entonces, vamos a darle un chance y nosotros vamos a comenzar. Ok, está la presentación, por el amor de Dios. Ok, apagar la luz. Vamos a ver, creo que fue por acá que quedamos la semana pasada, ¿verdad? Ok, vamos a ver quién tenemos en línea. Ana, ¿podría leerme lo que está en la pantalla, porfa? Nada más para confirmar que están todos viendo en la casa. ¿Yo, profe? Sí, Ana Quintana. Sí. ¿Quién me habla? ¿Le leo todo? Sí, porfa. Ok, perfecto. A las organizaciones se les exige que sean capaces de identificar y responder más rápidamente a los cambios que se producen por los riesgos. La gestión directiva debe tener una gestión de riesgos corporativos. Es determinante conocer qué tan significativo es un riesgo para la consecución de los objetivos empresariales. Se pueden establecer umbrales de tolerancia a distintos riesgos. Se debe evitar controlar en exceso, pero que tampoco se dejen pasar las buenas oportunidades. Los riesgos se han de identificar por categorías y subcategorías para las distintas unidades de negocio, proyectos de inversión o funciones corporativas. Ok, vamos a ver. El tema es este. Cuando nosotros hablamos de una organización o de un proyecto propio, lo que nos habla el texto es qué capacidad tenemos para hacerle frente a los riesgos. Y más allá de eso, es que tengamos la capacidad para identificar los riesgos que se pueden presentar, que puedan afectar nuestra operación y no solamente eso, sino también responder oportunamente cuando el riesgo se aproxima. ¿A qué se refiere esto y a qué se refiere el umbral de tolerancia? El umbral de tolerancia habla específicamente de hasta dónde podríamos aguantar un riesgo. Es como, por ejemplo, el umbral del dolor que tiene la gente. Hay gente que no aguanta un tatuaje. Hay gente que le pueden tatuar hasta el curulo y no siente nada, ¿verdad? Hay gente que con una taza de café pasa en vela toda la noche. Yo me puedo tomar una taza de café, lavarme los dientes y me acostar. No pasa nada. Mi umbral de tolerancia al café es muy alto.
Entonces, ¿cuál es el umbral de tolerancia de la empresa para asumir un riesgo? Por ejemplo, pensemos en el caso de Juan Luis, Luis Diego, Juan Luis. ¿Qué capacidad tiene su emprendimiento para soportar que le pongan a los 500 metros una venta de pañales? Por ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, digamos, en el caso, cuando nosotros vimos en la primera clase ejemplos de riesgos corporativos en la práctica, ¿qué capacidad tiene Netflix para soportar una plataforma como Disney? Ya Disney lanzó su plataforma y lanzó su primera serie. Y la serie que lanzó de primero es un boom. Todo el mundo está como loco con Mandalorian, que es una secuela de todas las historias de Star Wars. Entonces ellos dispararon a un nicho de mercado en particular, con actores en particular, para gente en particular, hacer boom. Y lo hicieron. La gente está como loca con la serie. Y anda todo el mundo descargando la aplicación esa Disney para ver la serie. No sabemos. Vamos a ver si aguanta ese tipo de competencia. Porque, por ejemplo, aguantó la de HBO, aguantó la de Fox, aguantó no sé cuáles y ahora viene una nueva. ¿Podrá soportar la plataforma tanta competencia que se le viene encima? Esa es la pregunta. Entonces, de eso se trata. Los riesgos se deben identificar por categoría y subcategoría para las diferentes unidades de negocio. Entonces, por ejemplo, no son los mismos o el tipo de afectación que tiene un riesgo en cuanto a una competencia. Por ejemplo, digamos que le pongan una competencia de un productor o de un servicio muy parecido al nuestro, el riesgo afectaría directamente al mercadeo o a la fábrica, la parte de producción, porque tienen que ver cómo hacen para mejorar el proceso productivo o mejorar el proceso de ventas. A finanzas no le afecta nada porque es la misma cantidad de brete, al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces hay que ver en cuáles áreas de nuestros procesos hay mayor afectación. Y esa es una habilidad que tiene que desarrollar la alta gerencia. Ver cuáles son los riesgos, ver qué áreas nos afectaría más y cómo hacemos para hacerle frente o hasta qué punto tenemos la capacidad de soportar ese riesgo que se avecina. ¿Ok? Vamos a ver, Saray, léame. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Ok, ver, qué bueno Saray acaba de poner, antes de entrar a la lectura, Saray acaba de poner otro ejemplo y lo vamos a ver a la luz de lo que ella va a leer. El riesgo de Uber. ¿Qué tanto podían asumir los taxistas la presencia de Uber? Pero ojo, ahora también Uber tiene competencia. ¿Cómo es que se llama? Didi, algo así es. Didi. Uh-huh. Vamos a ver cómo le va a Uber, porque estos carajos vienen con muy buenos precios. Yo le estuve preguntando a algunos conductores y dicen que es que les rebajan menos, algo así el porcentaje. ¿Cómo es? En Uber es un 35%, algo así. Ajá. En esa nueva aplicación es un 25%. O sea que todos los Uber se van a pasar a Didi. Ellos están ganando más y bueno, en viajes, uno como pasajero también paga menos. Ok, ¿hasta qué punto esto es una estrategia de Didi para quebrar a Uber? ¿Y qué puede hacer Uber para sostener esa competencia? ¿O hasta qué punto será que Uber se hizo una competencia para... ¿Dónde vive usted? Yo hoy día está en 1.9. Entonces está más caro que Uber. Ah, o sea, usted tiene las dos aplicaciones, ¿sí ve? Eso es el libre mercado. Usted ve cuál de los dos le sirve más. Y si llega un taxista y le dice, hey, vámonos en mi machilla, pues vámonos en taxi. Nada más que no sea muy sátiro. ¿Eh?
InDiver. Es muy mal. ¿Cómo es esa InDiver? ¿En qué consiste? Uno le pone el precio. ¿Cómo? Es muy inseguro. Ah, Ellos sí llegan a sacarse. o sea, InDiver puede ser cualquiera. Puede ser un carro de 2 puertas. Uber ahora está lanzando Uno promociones. pone el precio ahí, pero también pone la vida en juego. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Samuel, Dígame, Samuel. no, que Uber está lanzando promociones con 25 hasta 30% de descuento cada viaje. Ok. Yo tengo el 25. Ok, pero vea qué vaciló, porque Uber, mientras todo esto está sucediendo, Uber sacó un chingada madre, voy a poner Uber. Vea que toque, pero también Uber sacó una aplicación, digamos, una categoría que supuestamente es más cara, o más fina, o más pipi. ¿Cómo es que se llama? Comfort. Y sé que también en otros países, porque ya anduve en otros países, en Uber Black. Y Uber Black Premium. Esto fue en Guadalajara. Yo me monté nada más porque el evento, o sea, yo andaba dando una charla y en el evento a los conferencistas nos pagaban un Uber Black Premium. Y llegó por mí un Mustang. Yo. Y me dejaron manejarlo. Yo. Y era esa vara. Y eras que vacilón porque me llevaron a una pista para que diera vuelta. Como estaba apagado, puse a hacer loco. Claro, y era el susto donde yo aprieto esa vara. Todos, o sea, usted siente como que se está hundiendo en el asiento, de aprieta y todo se comprime. Oh. Chido ese carro. Viera que lindo. Pero bueno, ¿qué está haciendo Uber? Número uno, está viendo a ver cómo compite con ellos. Y número dos, está tirando a un segmento de mercado particular que está dispuesto a pagar, no importa el precio, pero sí le importa la calidad. ¿Ya? Entonces, ellos tienen también su estrategia para competir con eso que llega. Entonces, puede ser que su umbral no sea muy alto. Entonces, lo que hacen es que buscan la manera de competir. Tienen su plan de contingencia. Entonces, cuéntenos, Araik. Ahora llega Rappi, sí es cierto. Bueno, ese es Rappi, yo no tiene mucha cobertura, entonces no sé. Lo que me llamó la atención es que la promoción es que si no llegan tanto tiempo, es gratis. Y yo, pero muy pocos proveedores se apuntaron al asunto, entonces hay que ver cómo evoluciona. No sé, nunca pedí un globo, no sé qué tal. Yo creo que los usaría como para mensajería, pero... ¿Hasta qué? Yo quería hacer pacha con Jenny, me trajeron un For Locos. Didi está ofreciendo a los conductores que hacen 14 viajes, les dan un bono de 35,000. 14 viajes. 14 en qué tiempo. No lo sé, Rick. Déjame averiguarlo. Bueno, Saray, léanos, cuéntenos, ¿qué dice ahí esa filmina? Dice, los riesgos se evalúan en términos de impacto y probabilidad. También se pueden aplicar variantes como la velocidad en la que se puede dar la vulnerabilidad que tiene la organización según la capacidad de prevención de dicho riesgo. Los riesgos se pueden evaluar gracias a los criterios mencionados. Se pueden considerar que los riesgos no actúan por separado, sino que la ocurrencia de uno de ellos puede afectar a otro. Las interacciones deben ser valoradas. Ok, entonces tenemos aquí dos categorías. La categoría número uno es el impacto.
Y la categoría número 2 es la probabilidad. ¿Ok? Ahora, ¿cómo categorizarían el riesgo de Uber con Didi? ¿De impacto o de probabilidad? ¿Por qué de probabilidad? Sí, porque es probable que Un impacto. De impacto. De impacto porque, Laurita. Es de impacto porque le está haciendo competencia. No, ya, o sea, ya en ese momento le está haciendo competencia, le está robando clientela. Exactamente, Samuel, es de impacto porque ya está ocurriendo. ¿Me explico? En cambio, de probabilidad es un riesgo que podría presentarse, entonces yo tengo que considerarlo, pero todavía no está ahí. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la pañalera, los riesgos de que le abran otra o de que no le compren, que digamos yo creo que serían los principales riesgos, son de probabilidad porque no se ha presentado. ¿Ya? Cuando él abra la pañalera y empiece a vender y todo bien y empiece a volverse loco con la plata, y le abren una pañalera a los 100 metros, eso ya es de impacto. Ya de una vez él va a sentir la baja en las ventas porque la gente va a ir a chepear a ver qué tal la otra pañalera. Como ahorita, la gente está chepeando a ver qué tal Didi. ¿Qué está sucediendo exactamente? ¿Qué podría llegar a suceder? Pero ojo, los dos hay que evaluarlos. O sea, no porque no ha sucedido, me voy a echar en los laureles a ver qué pasa. Yo tengo que ver qué pasa para tomar acciones y prevenirlos o para crear un plan de contingencia. Y el plan de contingencia me va a ayudar a enfrentar las cosas cuando ya sea de impacto. Exacto. Entonces, la otra es la velocidad en la que puede aflorar y desarrollarse el riesgo. Entonces, por ejemplo, en el caso de, volviendo a la pañalera, digamos que es probabilidad. ¿Cuál es probable que suceda primero? ¿Que le dejen de comprar o que le abran una competencia? Que le abran una competencia. Entonces, respecto a eso, yo tengo que trabajar primero. ¿Ya? Y tengo que desarrollar una estrategia para que no me impacte tanto cuando eso llegue. ¿Estamos? Ajá. Laurita, léame. Ok, entonces cuando nosotros hemos hecho un análisis y vemos cuál o pensamos en cuáles podrían ser los riesgos, no solamente nos quedamos con eso, sino que tenemos que ponerle números al posible impacto que puedan ocasionar. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ah? Ahorita lo vamos a ver. Impacto es como más directo, sí señor. Entonces, por ejemplo, vea que dice se valora de forma cuantitativa. ¿Mm? Cantidad, ajá. Que se debe tener en cuenta otros aspectos. Los impactos pueden tener consecuencias en la seguridad de salud. Ya esto, por ejemplo, cuando tienen impacto en la seguridad y la salud de los empleados, yo tengo que ver cuántos, cuantitativa, empleados van a verse perjudicados. ¿Ya? Por ejemplo, digamos en una fábrica, hay un riesgo latente que la gente con la maquinaria se dañe, se lesione, lo que sea. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo reduzco ese riesgo? ¿Mm? No, Alexis. ¿Cómo hago yo para reducir el riesgo en la... perdón, Jason, perdón. Exacto, equipo de protección. ¿Qué otra cosa podría tener para proteger, digamos, un equipo de carniceros? Aparte del equipo de protección. Mantenimiento de las máquinas, ajá. ¿Qué otra cosa? A ver, la gente que está en la casa.
Yo digo que una buena Capacitación. Ok. Capacitación de cómo hacer los cortes de carne. Capacitación, correcto. El tema de capacitación. ¿Quién más habló ahí, Saray? Sí, pero dije lo mismo. Ah, ok. Capacitación. Un seguro, pero digamos, yo tengo el seguro tengo a fuerza que tener un seguro sí, correcto. Ajá, ese es el seguro que yo le pago al INSS. Lo que pasa es que varía de acuerdo a la actividad, porque hay mucho más riesgo de que alguien se corte, ¿verdad? Que se amputen, lo que sea, claro. ¿Qué otra cosa yo podría hacer para mitigar riesgos? La debida rotulación de todos los espacios. Pues, por ejemplo, donde hay charcos, piso mojado. No entres sin las botas de antideslizantes. Donde hay refrigeradores, mantenga esta zona cerrada. No cierre por dentro, no le ponga seguro, porque si alguien cierra y se queda hecho de congela. Use guantes y agarrar esta máquina. ¿Cómo se deben agarrar los cuchillos? Ahí, las imágenes esas. Ajá. Hasta que suenan los dedos. Exacto, exacto. Correcto, así es. Por ejemplo, digamos, en una bananera, ¿qué tiene que hacer? Protector solar, que la gorra, que las cosas que los protegen de los químicos, las mascarillas, guantes, zapatos de acero, etc. Hay muchas cosas que se tienen que considerar. Entonces, es una forma en que nosotros vamos... Es que así es, entonces yo voy a hacer capacitaciones constantes, supervisión de los productos como los empleados, ver que se cumplan los pasos adecuados, exacto. Entonces ahí es un tipo de auditoría constante que yo tengo que hacer. Yo trabajé en una empresa constructora, la que hizo el Hotel Holiday Inn, yo administré este proyecto y yo tenía que hacer recorridos para ver que todos los fulanos, no importa en qué parte de la construcción del hotel estuvieran con todos sus implementos de seguridad. Llámese arnés, llámese, ojo, y no solamente que estén con el arnés puesto, sino que lo tengan amarrado a la guía. La guía era un cable que se ponía donde todo el mundo se tenía que amarrar cuando estaba construyendo en alto, porque si por alguna otra razón se venía el andamio, todos quedaban colgando, ¿ya? Pero quedaban pegados a la viga, a la línea, a la guía, ¿verdad? Todos tenían que andar con chaleco reflectivo, todos tenían que andar con guantes, todos tenían que andar con casco, con lentes, con el cinturón para las herramientas, y cada herramienta tenía lugar en el cinturón. Entonces, cuando entraba una camada de obreros, había que llevarlos para explicarles todo el asunto. Ay, pero yo ya sé, no me importa, tiene que llevarlo, tiene que firmar, porque así es que yo mitigo errores. Ahora, nunca se cayó nadie, pero era un riesgo bien alto que alguien se cayera. Viera qué susto yo tenía. Había una grúa con una pluma, ¿verdad? Y en la orilla de la pluma había una caseta donde había un chaval que guiaba la grúa. Viera qué divino, a no sé cuántos metros de altura, como 38, 40. Caminar por toda la pluma hasta la casetilla. ¿Qué tenía que hacer? Ponerme mis zapaticos de seguridad, toda la misma indumentaria, ponerme el arnés, agarrarlo a la guía de la grúa y caminar por el centro hasta llegar para hacer una auditoría. Yo casi me muero. Y eso era hacia arriba y hacia abajo, porque hacia abajo hicieron un hueco como de 40 metros también para hacer parqueos. Primero era la base y después los parqueos. Cuando hicieron ese hueco, hubo que hacer un estudio de impacto ambiental porque podía haber especies autóctonas de la región, o sea, el río Agres, y se encontraron un montón de especies que no se conocían, de aves y de reptiles, y por ahí andaban unos gusanillos, no sé qué hablas. Porque esa carajada se pone y ahí se quedaron entre todo el proyecto porque lo que tiene que hacer es... Entonces está un carajo que en la punta de la grúa y otro en la punta de la pluma. Y tiene que estar con toda la mano. Mira qué es eso. Y ellos todos los días
Todos los Bueno, días. sí. No, y yo no los auditaba todos los días. Pero, No, usted, pero ellos sí. ellos todos los días tienen que decir. Ajá. Sí, al final ya para celebrar empezamos a tirarnos ahí en bungee. Pues servía. Ya que... Ok, entonces actúa sobre los riesgos analizando qué hacer con ellos. O sea, no es nada más identificarlos y, ya los identificamos, un aplauso para nosotros. Tenemos que hacer planes de contingencia. Ok. Entonces, ¿cómo implementar la gestión de riesgos? Esa es la parte, la gestión de riesgos no es solamente identificarlos, sino elaborar un plan. Entonces hay gente que tiene que estar trabajando en eso. Cada cierto tiempo tienen que estarse reuniendo. Cuando ya definen cuáles son los riesgos, tienen que pensar la estrategia. Cuando ya pensaron la estrategia, tienen que poner el plan de seguimiento y estar revisando porque se pueden presentar nuevos riesgos, ¿verdad? Entonces, el compromiso de la alta gerencia con la implementación de la gestión de riesgos. 2, establecer un marco para la implementación. Y esto estamos hablando de políticas, procedimientos, seguimiento, y esto representa tiempo y el tiempo representa plata. Entonces hay un costo asociado con esto. Por eso, por lo general, es responsabilidad de la alta gerencia, ¿ya? Porque si uno le dicen, uno le da pereza. Pero cuando viene la alta gerencia, entonces ya todo el mundo se... ¿ya? Uy, sí, es. ¿Ya? Se tiene un área especializada en riesgos liderado por un director de riesgos. Y por lo general esto lo conforman un equipo de profesionales que por lo general son los gerentes de cada área. Y el que está más familiarizado con eso o el que le pagan un seminario o un curso de esto es el que va a liderar este equipo. Y es un equipo de gerentes. Los gerentes, entre las decisiones que toman, está esa. Se tiene establecida una metodología de riesgo. Y finalmente, se tiene una política de gestión de riesgos. Y establecer una política no es solamente ponerse a decir cosas, sino pensar en el impacto que tienen, el costo que tienen, la relevancia que tienen. Y esto, una vez que se establece y se aprueba, se tiene que cascadear a todos los mandos medios y a todas las partes obreras, todo el mundo, desde el gerente hasta el que cierra la puerta, el que barre, todo el mundo tiene que saber esta política, como todas las políticas de la empresa. Y las políticas llevan consigo manuales de procedimientos donde vamos a ver cómo se ponen en práctica o cómo se cumple con la política. Y esto a su vez se va a cascadear al manual de puestos de cada persona, porque en la mitigación de riesgos, cada una de las personas de la corporación, de la organización, del emprendimiento, tiene una función clave. Entonces, por ejemplo, en el área de mercadeo, ellos tienen la función de estar atentos a cuáles son los posibles riesgos. En finanzas, a cómo se documenta y cómo se cuantifica el impacto de ese riesgo. En operaciones, cómo se ataca ese riesgo. ¿Ya? Entonces, por ahí va. Y lo que veíamos al principio, esto va ligado a nuestros objetivos generales y específicos. Y los objetivos generales y específicos los cumplimos todos en la empresa. Entonces, todos tenemos que estar metidos en el pensamiento de cómo mitigar los riesgos. Y me voy a comer una aspirina porque no me preocupa. Vamos a ver quién me va a leer, quién me va a leer, quién me va a leer, quién me va a leer. Vamos a ver. Don Marco, ¿se ocupa un presupuesto para esto? Claro que sí. Claro que sí. Se tiene que meter dentro del presupuesto. Porque volvemos al tema. Vamos a invertir tiempo y dinero. Vamos a invertir tiempo y el tiempo representa dinero. Don Marco, le dame la siguiente diapositiva, por favor. Diapositiva, filmina, slide, o sea. Se tiene un plan de comunicaciones. Es esta, ¿verdad, profe? Sí, señor. ¿Cómo se implementa la gestión de riesgos? Listo. Se ha trabajado en fomentar la conciencia y concepto de riesgos en todos los niveles de la organización. Los objetivos de la organización son clasificados en estratégicos, operativos, de cumplimiento y de información. Las fuentes de información para la gestión de riesgos son confiables,
Consideran los conceptos de expertos, la observación de los procesos desde una visión crítica de eficiencia y eficacia, el comportamiento del mercado y los datos históricos. Los proyectos desarrollados en la organización son estructurados dentro del modelo de gestión de riesgos. Ok, entonces ven que aquí hay todo un proceso, primero la comunicación, luego concientización, luego por ahí la forma como se adhieren a los objetivos generales y específicos de la empresa. ¿Ok? Las fuentes de información por lo general van a ser los expertos de cada departamento que ya conocen su proceso y cuáles son los riesgos asociados a su proceso. Como hemos dicho, ¿cuál es el riesgo asociado a tesorería? ¿Ah? ¿La plata qué? La plata que encaja, chica. La plata en general. La Pero custodia. el riesgo asociado a la plata es que se la roben. O sea, hay que ponerle un nombre al riesgo. ¿Ok? El riesgo es que la plata es tentadora. Si usted tiene acceso a la plata y tiene una situación complicada, puede ser, estamos diciendo que sucederá, porque asumimos que tenemos altos valores, puede ser que se antoje de lo que tiene acceso. Por el inventario, hay partes pequeñas, hay unidades pequeñas, y muchas veces hay unidades pequeñas o partes pequeñas que tienen un alto valor. Y esos son bien apetecidos, ¿verdad? Entonces, cada uno de los riesgos debe asociarse con nuestro objetivo general y específicos. Y vean que aquí hay una clasificación interesante. Los objetivos de la organización se clasifican en estratégicos, operativos y de cumplimiento y de información. Cuando hablamos de información, es la forma en que documentamos cada uno de los procesos. Es un objetivo, porque esos procesos pueden cambiar a medida que pasa el tiempo y dependiendo de los pasos que haya tenido que utilizar la empresa para hacerle frente a algunos riesgos. Entonces eso cambia las operaciones. La forma en como yo hacía un escritorio ayer, si me ponen la competencia a los 100 metros, va a cambiar porque yo tengo que ver cómo lo hago más eficiente, más económico y de mejor calidad. ¿verdad? Entonces ese proceso tiene que quedar documentado. ¿verdad? Ese es un objetivo de información, un objetivo de cumplimiento, que si hacemos una auditoría y encuentran que fallamos en 10 cosas, que la próxima auditoría no se repitan esas mismas fallas. ¿Ya? Que si decimos que vamos a vender 100 unidades más por mes, que las vendamos en realidad. ¿Ok? Un objetivo estratégico, que alcancemos más clientes en el mercado, que desarrollemos una nueva línea de productos, que nuestro marketing sea más agresivo. Un objetivo operativo, que reduzcamos el tiempo de producción, que ayudemos a disminuir las mermas, que seamos más rápidos a la hora de entregar la información, etc. ¿Ves? Entonces por ahí puede ir el asunto. Vamos a ver qué más. Porque eso de ser más rápido no vamos de cumplimiento. No precisamente. No precisamente. Por ejemplo, yo tengo el objetivo de vender 100 unidades al mes. ¿De qué me sirve a mí tener las 100 unidades la primera semana si no las voy a entregar? Voy a tener un montón de gastos de energía y voy a estar ocupando un montón de espacio en bodega y el resto del mes, ¿qué va a hacer la gente? Rascarse los websites. Sí, pero yo digo, digamos, un cumplimiento, pero obviamente no así, sacarlo tan rápido, sino cumpliendo con los tiempos que se propongan. Digamos, si usted va a entregar 100 escritorios en un mes, usted tiene que organizarse para hacer los escritorios en el mes, no porque puede hacer esos 100 de un cliente y los otros de otro cliente. Y es una situación muy particular, pero creo que ni aún así. Porque esa parte de cumplimiento es parte de mi operación. ¿Ya?
Sí, podríamos decir que van de la mano. Ok, vamos a ver quién me lee de aquí. Dale, Pedro. Se han establecido controles iniciales del proceso de aseguramiento es política de la organización implementar acciones colectivas ante el cumplimiento de los programas. Ok, entonces vean que ya aquí estamos empezando a operar dentro de la gestión de riesgos. Ya aquí empezamos a hacer cosas. La más importante, lo que yo de verdad quería que les quedara, es el tema del FODA, porque de alguna manera es como el ejercicio más práctico para descubrirnos como organización, como empresa, como personas, como emprendimientos. Y es una manera muy fácil de proyectarnos hacia la parte externa y hacia la parte interna. ¿Ya? Cuesta mucho hoy en día que desarrollemos ese ejercicio introspectivo de ver cuáles son nuestras debilidades. Estamos en una época donde la gente es tan sensible que no le puedes decir lo que está haciendo mal. Y desgraciadamente a lo interno también hay riesgos. Y, por ejemplo, lo que se menciona en el último punto, es política de la organización implementar acciones correctivas ante los incumplimientos de los colaboradores, porque es responsabilidad de todos cumplir para que no tengamos riesgos a lo interno o para que nuestro plan para mitigar los riesgos externos se ejecute correctamente. ¿Ok? Y vamos a las fases. ¿Ok? Y en las fases, la primera fase es identificar, conocer, cuantificar todos los riesgos, asegurables y no asegurables. Esto fue lo que hicimos la primera semana, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Con el FODA. La forma más fácil de llegarle. Voy a identificar cuáles son los posibles riesgos, voy a conocer fortalezas con las que los puedo enfrentar y la parte de cuantificar tal vez nos hizo falta. Ponerle plata, ponerle números a ese riesgo. Ahora, no es solamente plata. Es igual, Samuel. Me parece que es lo mismo, solo que las iniciales están como más diferentes. Sí, DOFA, FODA, la misma vara. O sea, lo que pasa es lo acomodan como quieren. Entonces, una vez que hacemos el FODA, que ya los identificamos, los conocemos, los cuantificamos, sigue la fase de analizar la estructura, la estrategia actual, los procesos de la estructura del gobierno corporativo. Cuando hablamos de gobierno corporativo es la parte de la administración de la empresa, ¿verdad? Las gerencias, las políticas que tenemos, ¿ok? Entonces, cuando estamos analizando la estrategia actual, podemos ver si ya hemos contemplado formas para mitigar los riesgos o si tenemos que empezar a implementarlas. La tercera parte, la evaluación, análisis de datos, exposición de programas de reclamaciones, cobertura, retención de límites y estructuras. Y aquí empezamos a poner en práctica. Cuando hablamos, por ejemplo, de análisis de datos, generalmente ahí vamos a tener la gente de mercadeo haciendo evaluación de cómo fueron las ventas y qué impacto tienen los competidores. También puede ser la parte de producción diciendo cuántas unidades se sacan por tiempo, cuánto cuesta cada una de esas unidades, si algo falla, cuánto es el impacto que tiene en números. Si es en la parte financiera, el cumplimiento del presupuesto, el disponible para hacer variables en los presupuestos, las utilidades de un periodo, el comportamiento de los gastos, etc. La parte de coberturas, lo que hablábamos ahora de los seguros, ¿verdad? Es empezar a aterrizar el tema de cuánto cuesta un seguro de acuerdo a mi actividad. Por ejemplo, si yo hago entregas a domicilio, tengo que asegurar el producto. ¿Ya? Y las compañías que hacen entregas generalmente tienen que tener su propio seguro. ¿Ya?
En el tema de la plata, yo no me quiero imaginar cuánto es el seguro que paga un camión transportador de valores, ¿verdad? Límites y estructuras. La fase 4, consideraciones externas, sociales y financieras de presupuesto y legales. En esta parte, básicamente lo que teníamos que ver era, por ejemplo, consideraciones externas, el mercado, oferta y demanda, competencia, sociales, por ejemplo, como lo hizo el compa este de los pañales. Él vio que donde él vive, su área circunvecina, hay un alto comportamiento de natalidad. Entonces es una opción como para empezar. Pero ¿qué pasa si el Ministerio de Salud o el IMAS, o no sé, pongan el nombre que quiera, el INAMU, el PANI, llegan y hacen una campaña de concientización y le enseñan a todo el mundo a usar el condón? De se le acaba el negocio al hombre. ¿Ya? Yo lo que tiene que hacer es poner un sex shop. Natalia, ¿cómo está? Vamos a notarla porque ya está, ya llegó. Ya llegó Natalia. Ok, financieras. Si tengo que endeudarme para tener capital de trabajo. Y si me endeudo, o si saco un préstamo de capital de trabajo, ¿cuál empresa me ofrece, cuál entidad bancaria me ofrece el mejor interés? Si me endeudo con capital de trabajo, ¿tengo la suficiente cantidad de ventas como para pagar las cuotas de ese capital de trabajo? Exactamente. ¿Puedo pagar el alquiler de mi local? ¿Tengo presupuesto para hacer publicidad? ¿Qué tipo de publicidad y cuánto es mi presupuesto? Presupuestos, ¿cuánto tengo que comprar? ¿Cuánto tengo que vender? ¿Cuántos gastos puedo tener? ¿Cuántos fijos? ¿Cuántos variables? ¿Los variables hasta qué porcentaje del ingreso? Y por último, legales. Y aquí en la parte de legales viene, ¿cómo? Puede ser los despidos. Si yo trabajo solo no tengo eso, pero tengo que pagar el seguro. Tengo que pagar la patente municipal. Tengo que inscribirme a Hacienda. Tengo que presentar declaraciones de ventas mensualmente. Anualmente tengo que presentar la renta y el D151. ¿Ya? Si es una sociedad, tengo que pagar el impuesto a las sociedades. Si es una pyme, tengo que inscribirme en el Ministerio de Cultura. Pues es legal. O sea, no hay alternativa. Entonces tengo que ver cuáles son mis obligaciones legales para cumplirlas. Porque si no, ¿qué va a pasar? Llega la MONI y me pone ahí el que le ponen al Ricardo Saprissa cada rato. O la caja. Chao. Decibelaje, ¿cuánto puedo tener? ¿Ya? Si me pongo un taxi, por ejemplo, el permiso de la placa, el seguro, 2 RITEVs al año, declaración de renta, claro, nadie paga nada, todo el mundo presenta pérdida, pero hay que cumplir con esas obligaciones. ¿Ya? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otras obligaciones? La caja, correcto, 23% más el 30 y resto por ciento. Bueno, ya es casi el 10. La cuota de la caja. ¿Verdad? Y por último, la fase 5, desarrollar soluciones y alternativas realistas y hacer recomendaciones. ¿Ve? Entonces,
La pirámide invertida es porque ya cuando estamos aquí ya es más fácil tomar decisiones porque tenemos un montón de insumos para trabajar. El asunto es que hay que empezar a trabajar esos insumos paulatinamente hasta poder ir a desarrollar soluciones. Y cuando hablamos de alternativas realistas, ¿verdad? Son cosas que podamos poner en práctica en un periodo de tiempo relativamente corto que no tengan una afectación económica tan relevante, ¿ya? Porque si no tenemos presupuesto para luchar contra un peligro, contra un riesgo que tenga la empresa de impacto, ¿no? Tenemos que considerar otras opciones. Es por ahí anda el asunto. 10.34 el seguro, dice Catherine. ¿Cuántas veces va a estar el año seguro? Deje eso. Ok. Y por último, no menos importante, es como lo mismo, pero en otras palabras. Identificación de exposiciones a riesgos claves, asegurables o no asegurables. Lo mismo. Conocer la estructura del sistema de riesgo corporativo. Lo mismo. Análisis y evaluación de los datos y pérdidas históricas. Lo mismo. Nada más que aquí incluye el tema de pérdidas históricas. Entonces, ese análisis de datos se refiere... Ándate. Son tweaks, ¿verdad? Sí, claro. Mi favorito también. Ahora pongo Instagram. Me trajeron chocolate, el madre que casi se lo arrebata. Ok, entonces era como lo mismo, nada más que en otras palabras. Ok. Madame, es usted, no sé, un sol, una luna, whatever. Algún astro celeste. Ah, qué chonk. Gracias. Por mucho, ese es mi chocolate favorito. De los chocolates dulces. A mí me encanta el chocolate amargo. Pero los dulces, este es a winner. Oh. Samuel. Profe, ¿a qué se refiere con pérdidas históricas? No es tonta la pregunta. Ese es un problema que muchas empresas tienen. No hacen análisis históricos. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de presupuesto, yo tengo que ver en un periodo determinado cuáles meses no cumplen con los objetivos presupuestados, ya sea de ventas, ya sea de gastos. Por ejemplo, digo, todas las meses voy a tener gastos fijos por $1.000.000. Pero resulta que un mes gasté gastos fijos $1.250.000. ¿Qué pasó? Si yo no le doy atención a las variables en un periodo histórico hacia atrás, yo no voy a poder presupuestar hacia el futuro que en ese mes, todos los años, pago más. ¿Ya? Digamos, pensemos en esto. Yo cada 3 meses hago lanzamiento de productos y activación y toda la cosa. ¿Verdad? Los gastos de mercadeo de esos meses posiblemente sean más altos. Si yo inicialmente hice un presupuesto fijo, donde todos los meses tenía el mismo gasto de mercado de publicidad, y no consideré los meses que tengo activación, ¿qué creen que va a pasar? Voy a ver los cambios en comportamiento. El siguiente año, ese cambio está justificado por X y Y razón. Entonces, cuando yo lo presupueste, lo puedo considerar. Si no lo considero, es un riesgo a lo interno. Porque me puedo quedar. Claro que sí. La auditoría es una forma de darme cuenta en qué estoy fallando. Y es parte de lo que dice Sam, el histórico. Él me va a decir, durante este periodo de tiempo fallaste en esto, esto y esto. Eso me debe dar a mi material para no volver a fallar en eso. Yo sigo fallando en eso. Gobierno corporativo malo, políticas y procedimientos malos, mala comunicación,
La gente no se mete en la vara, por así decirlo. Estoy evidenciando que ninguno de la toma de decisiones es incorrecta si yo vuelvo a repetir los mismos errores del año pasado. ¿Cómo voy a hacer para aceptar? No te enojes, viejo, no te enojes. ¿Cómo voy a hacer para enfrentar los errores externos, los riesgos externos, si ni siquiera estoy dándole el adecuado seguimiento a los internos? ¿Ya? Ok. Qué bueno que lo preguntas. La auditoría interna, por lo general, más no únicamente, va a revisar cada uno de los procesos de mi departamento y el cumplimiento de mis políticas y mis manuales de procedimiento. ¿Ok? Auditoría interna. Auditoría externa, aunque hay de varios tipos, estoy saboreando tanto chocolate. ¡Qué madre! Aunque hay de varios tipos, la principal es la financiera. La financiera lo que va a certificar es el cumplimiento de mis estados financieros de acuerdo a las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de auditoría. O el cumplimiento, si es una empresa que cotiza en bolsa, el cumplimiento de la Sarbanes-Oxley, la ley Sarbanes-Oxley, que es la que aplica en el tema financieros para las empresas que que cotizan en la bolsa. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de auditorías hay? Externas, la ISO, la de zonas francas, las banderas. Es como No, hay cosas diferentes. Voy de vuelta. La externa tiene un enfoque al tema de análisis de los estados financieros. ¿Ok? Y algunas otras áreas en particular, como por ejemplo los ISO, etc. Y la interna, aunque no exclusivamente, se va a enfocar en el cumplimiento de manuales y políticas. ¿Ya? Oui, mi chérie. FDA, Fernanda. Karen, ¿qué es FDA? Bueno, Samuel, ¿listo con su pregunta? ¿Estamos claros? Correcto, correcto. Ok, Catherine, ¿qué es FDA, por favor? Me quedé ahí clavado, me morí. ¿Cómo? Es la administración de medicamentos y alimentos. Ah, la FDA, sí. Ah. Es como la usada, que es la de las drogas. Ajá. Listo, gracias. ¿Ves? Esas son externas, pero que van a dar algo puntual. ¿Ya? Como para certificar un proceso o un estado, whatever. Y es momento de ir a las tareas. Si es que encuentro el mouse. Ah, aquí está. No veo nada. José Miguel Pérez. Vamos a ver, Natalia, ¿por qué tengo dos tareas? Natalia. Vamos a ver, ¿quién quiere que revise su tarea? ¿Quién? Sos mala, pero mala. Este ya hizo. Ok, Natalia cree que no se había enviado. Entonces,
de castigo, vamos a revisar la de Natalia. Es de ese color, ¿no? Navidad color Grinch. Rosy años. Ok, ¿cuál era el proyecto suyo, madam? Natalia. La cosita, Aló. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Eso. Era sobre la tienda. La Solamente que tienda. la vez pasada no la revisamos. Ah, ok. ¿La tienda de qué era? Cuéntanos un poquito de su tarea. Aquí fue más o menos lo que entendí de lo de las fases. Entonces no sé si está bien. Podría ver la otra para que más o menos vea de qué No. trata. No. Cuéntenos usted de qué trata. Ah, ok. Bueno, lo hice sobre donde trabajo. Más o menos los riesgos que pueden pasar si no se cumplen ciertas cosas. Ok, cuéntenos, ¿dónde trabaja? Es una tienda que está en San José Ajá. Centro. ¿Cómo se llama la tienda? Y Faras. Ajá. Y cuénteme cuáles son los riesgos que usted encontró. Vamos. Pero Hábleme le del hablo FUA. sobre la pasada. Sobre la tarea pasada. Sí. O sea, sin ver la otra tarea, cuénteme de su FUA. ¿Cuáles eran las fortalezas de la tienda? O sea, que se corta un poco. ¿Aló? Te escucho perfectamente. Bueno, bueno, entre los riesgos, vamos a ver. Tal vez lo de las cámaras de seguridad, que no Ajá. tiene cámaras de seguridad, entonces corremos el riesgo de que Los peguen descuido. de que se ocurra un asalto, una cosa así, entonces no podamos saber quién fue el sospechoso y si hay robos también de mercadería. Ajá. ¿Qué más? ¿Cuáles eran sus fortalezas? La competencia, joda. Fortalezas, vamos a ver, ya no me acuerdo qué puso. La atención al cliente. Ajá. La ubicación de la tienda. Muy bien, esa es una fortaleza. La calidad de mercadería. Ajá. Ok, las Pues son amenazas, algunos de ¿cuáles eran? la competencia. Ajá, ¿qué más? Tal vez, ya no me acuerdo, o sea, vamos a ver qué. Vamos. Problemas financieros del cliente. Bueno, robos y daños, creo que lo había puesto en amenazas. Bueno, la importación de productos chinos, había puesto, que Ajá. como son de muy bajo costo, entonces esto tal vez la gente se va por este lado y no compran, o sea, es una desventaja para todo el comercio de Costa Rica, ¿verdad? Que traigan productos chinos y por ser de bajo costo prefieren la gente comprar estos productos. La caída de la actividad económica, eso lo puse en amenazas. Ok, muy bien. Luego en las oportunidades, he puesto monitoreo del personal,
expansión en el mercado, oportunidades, digamos, que conseguir proveedores ideales. Ajá. Y solamente. Ok, veamos la fase. Si quieres. Ok. Ujú. A ver. Teníamos que la primera fase era identificar, cuantificar los riesgos. Vamos a ver qué pusimos aquí en la... Robos y daños asegurable. Las tiendas se enfrentan a una presente preocupación por el robo de bienes físicos. Atenuar al cliente por medio de encuestas. Atenuar. ¿A qué te referís con atenuar? O sea, sí, no te lo puse. Segundo, fase 1. Atenuar al cliente por medio de impuestos. Atenuar, eso no iba ahí. Ok, sigamos. Atención Inadecuado cliente manejo de funciones. ¿Por qué este lo pusiste como no asegurable? Inadecuado manejo de funciones. Porque tal vez, vamos a ver. Funciones. Porque tal vez no hay alguien que esté como viendo las funciones que hacemos nosotros, los empleados. Entonces, tal vez no es seguro que se está haciendo bien las cosas en la tienda. Ok. Algo así quise. Caída de la actividad económica, no asegurable. Ok. Excelentes ventas todos los días, no asegurable. Rendimiento del personal, no asegurable. Excelente mercadería todos los días, no asegurable. Este yo diría que sí es asegurable, porque depende de nosotros y de nuestra relación con los proveedores, pero no está bien. Analizar la fase 2 era analizar la estrategia actual, los procesos y la estructura del gobierno corporativo. Y ahí me pusiste inscripción como contribuyente, impuestos sobre la renta, impuesto de valor agregado. Ok, eso estaba en la parte legal y es de la fase 4. Okay. Selección de personal inadecuadamente, no se necesita, pero riesgo no generar buenos ingresos. Ok, en el tema de la estrategia va más enfocado como al tema de las ventas, al tema de la expansión, al tema de negociar con los proveedores. Eso es como para que lo tengas por ahí. Fase 3 decía que era análisis de datos, exposición, programa de reclamaciones, cobertura, retención, límites, estructuras y la evaluación. Vamos a ver qué pusimos acá. Comunicación constante con el jefe superior. Evaluación. Supervisión de empleados una vez al mes. Me parece que una vez al mes es muy poco para este tipo de actividad. Analizar y recolectar quejas y sugerencias para mejorar. Eso está bien. Por eso nos da históricos. Pago de patentes. Si no es nada que ver aquí, ¿no? Fase 4 decía consideraciones externas, sociales, financieras, de presupuesto y legales. ¿Cuál? Espérate que están haciendo bulla. No sé, están exorcizando a alguien aquí arriba. Consideraciones externas, sociales, financieras, de presupuesto y legales, es la fase 4. ¿Y me pusiste evaluación de empleados? No. Se debe tener un adecuado monitoreo de funciones de cada uno de los empleados y no se corre el riesgo de que no se cumplan y haya un menor volumen de ventas. Analizar nuevas competencias. Sí, pues estamos hablando de factores externos. De no hacerlo puede haber consecuencias. ¿A qué se refiere bien esa fase? Es que no la entendí. Consideraciones externas, ¿ok? Las consideraciones externas son cosas que están afuera de nuestra actividad, de nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, vos hablabas más atrás del tema de la competencia. Eso es una consideración externa. Sociales, el tema que usted mencionó de que ha disminuido de que hay una desaceleración económica. Financieras, el tema de si ustedes están saliendo con las ventas de acuerdo a las compras, si tienen un buen punto de equilibrio. De presupuesto, lo que ya hablamos anteriormente, gastos fijos,
ingresos fijos o variables, gastos variables, etc. Y el tema de los legales, básicamente, que son los que usted puso en el número 2. ¿Okay? Y la fase 5 decía desarrollar soluciones y alternativas realistas y hacer recomendaciones. Entonces, esta no había como fallarlo. Seleccionar cautelosamente personales, está muy bien. Darles la respectiva inducción y constante seguimiento de las labores. Ojo, vea qué particular. Aquí me estás diciendo constante seguimiento y por allá me pusiste una vez al mes. Entonces, no hay que afinar esa parte, ¿verdad? Hacer reuniones con el personal al menos una vez al mes, está bien. Fomentar la comunicación de los jefes hacia los colaboradores. En esa parte, fomentar la comunicación, yo metería un poco más el tema de políticas y manual de procedimiento o de las tomas de decisiones que hace la gerencia para minimizar el impacto de los riesgos corporativos. ¿Ya? Hay que involucrar mucho a la gente para que, abro y cierro comillas, se meta en la vara. Cámaras de seguridad, esa es una buena recomendación. Esa parte, digamos que no hay pérdida. A grandes rasgos está muy bien. La estructura estaba relativamente bien, nada más por ahí esta que no estaba bien en su lugar, esta que podía mejorar ahí un poquillo, una vez al mes no me parece suficiente, pero a grandes rasgos está bien. Bien. Okay. Vamos a ver, ¿cuál leemos ahora? ¿Cuál vemos? ¿No qué, Marcela? ¿La suya? Claro, la suya con todo gusto. ¿Dónde está? No sé. Marcela. Marcela, ¿qué le hice? Aquí. Aquí la tengo yo, no sé. Qué linda. ¿Qué soy con esto, man? Sí. Se me olvidó corregir el nombre. Ya no voy a leer esta vara. No me lea, por favor. No. Eso fue lo que aconteció. Madame, yo no lo pondría como una fortaleza porque es una obligación. ¿Ok? ¿Médico de empresa? Sí, puede ser. Aguinaldo extraordinario. O sea, ustedes tienen 2 aguinaldos. ¡Qué lindo, mi chiquito! Eso no es una fortaleza, es una alcahuetería. Cursos de inglés en línea, es una fortaleza. Oportunidades, ayuda económica para superación personal. ¿A qué te refieres con eso? Ayudan a las personas a sacar la mitad de... Eso es a lo interno. Las oportunidades son factores. ¿Qué pasó? No, pero es que yo pienso que eso es una ayuda, eso es externo porque eso es afuera y no para servirle ahí, porque tú no puedes servirle a otra organización, ¿no? ¿Qué oportunidad tiene el ICA con la parte externa al capacitar a una persona para que estudie en otro lado? Ni siquiera. Y si la capacita para que trabaje acá, en el mismo lugar. Sigue siendo interno. Apoyo en una eventual situación familiar. También. Interno. Bien. Asesoría de limpieza por medio de empresas especializadas. Eso es una oportunidad. Para la próxima semana, es que no sé qué, vamos a ver qué cursos nos tenemos la otra semana. No, pero la situación familiar no es externa. ¿A qué te referís con una situación familiar? Digamos que ahí... Gracias.
cuando se nos muere alguien, digamos en esa situación. Seguí sin decirme nada. ¿Ah? Seguí sin decirme nada, man. Pero eso es hermano, que es hermano, primo, lo que sea. Bueno, sí, hermano y papá y mamá. Sí, pero ya se va terminando del doble final. Administración del capital humano. Es para la otra semana. Profesor. ¿Qué? Ustedes ahí chismorreando, como siempre. ¿Ya lo vieron? ¿Sí o no? Desarrollo de capital humano. Yo sé que no a usted, porque pues son poquitos los que no a todos. Mentira. Bueno, sí, la verdad es que sí, porque es una de mis especialidades. Vea, madame, le voy a dejar una tarea para usted especial. Vaya y me estudia el FODA. ¿Ok? Porque esto que estás poniendo son cosas, son tal vez oportunidades para vos. Pero incluso no son oportunidades. Porque es algo que ya la empresa te da. Oportunidades son cosas externas que la empresa no tiene. Por ejemplo, pensemos en la pañalera. Otra vez, el ejemplo del momento. Ejemplo número. Él no tiene la pañalera, pero él vio que hay una clientela que está como conejos, ¿no? Es una oportunidad de negocio. ¿La generó él? No, la generó un factor externo que es un comportamiento del mercado que todo el mundo está de pisuicas sin usar protección. Es una oportunidad. En el caso mío, ¿cómo puedo poner una oportunidad? En el caso tuyo, en el caso de tu empresa. Bueno, de la empresa. Ojo, madame, que yo le di dos opciones. Puede hacer algo de la empresa o puede hacer algo tuyo personal. Okay, pero digamos, Entonces, ¿a qué se dedica tu empresa? es que en específico, el servicio que damos nosotros, o sea, es que, ¿cómo le digo? Yo puse toda la división de nosotros, que es la división de gerencia de administrativo. Ajá. Pero yo me enfoqué solo en lo que es el área de aseo. Ajá. Nada más. Y no sé cómo poner una oportunidad en el área de aseo, como yo lo puse. Porque si es la oportunidad de dedicar, yo lo puse. Yo me Justo enfocarse en la parte de aseo. nada más. ¿Qué oportunidades tienen? Nueva maquinaria. Eso es externo. Podrían comprar nueva maquinaria, pero dependen del presupuesto. Pero como es una oportunidad, se puede hacer una previsión para el siguiente año comprarla. Un contrato con un nuevo proveedor que les dé mejores precios y que les dé mejores condiciones de pago. Es una oportunidad. Por eso te voy a dejar de tarea solamente a vos. Porque este curso nos fue perdido, ¿verdad? Vaya y se revisa el FODA a profundidad. ¿Tenés el libro de Chavenato? Yo se lo mandé desde el primer curso, yo creo. Busca el FODA, ahí está súper claro, súper divino. Si no, busca en internet. De hecho, yo busqué en yo
tal vez Porque vos eso estás que tengo la pensando. oportunidad cuando usted le dijo a Juan Luis que era una debilidad, que preguntó Juan Luis, usted le mandó el concepto de... Ajá. ¿Era debilidad? Creo que sí. No recuerdo. Bueno, usted le mandó... ¿Qué es una oportunidad? Busquemos el significado. Vamos a ponernos divertidos. Yo por eso fue que lo vi así, porque digamos, a mí me están dando la oportunidad de una ayuda económica. Vos estás pensando en vos, no en función del departamento. Pero es que no solo a mí. No importa. Pero estás pensando en las personas, no en el proceso. ¿Ya? De estas, la única que yo le tomaría es esta. Porque yo podría contratar una asesoría de limpieza por medio de empresa especializada para que ustedes hagan mejor su trabajo. Es la única. Pero apoya... Sí, casualmente en eso pensé, porque la clínica nos da a nosotros asesorías de cómo tener bien digamos, un consultorio médico. Oportunidades. Conjunto de situaciones que se presentan en condiciones muy ventajosas. Es muy difícil sacar un criterio a partir de ahí. Vamos a ver otro. Se denomina oportunidad a una circunstancia en la cual existe la posibilidad de algún tipo de mejora de índole económica, social o laboral. La oportunidad implica un factor externo en beneficio del sujeto afectado, en momento a partir del cual se determina una acción que puede lograr un cambio significativo en una persona o proceso. En el caso de nosotros, no estamos haciendo un FOA de que es una oportunidad para mí, estamos viendo que es una oportunidad para el proceso en el que yo trabajo. Eso fue lo que te confundió. Porque sí, para mí, esto sería una oportunidad si yo no trabajara aquí. ¿Ya? Pero como yo ya trabajo aquí, es algo que ya tengo acceso. Entonces es una fortaleza que me ofrece la empresa en mi puesto, por así decirlo. No, para los efectos no, porque no es una fortaleza para mí. Pensemos en una fortaleza para el departamento, porque esto lo tienen todos los empleados del ICA, ¿ya? Pero, por ejemplo, ¿qué podría ser una fortaleza para el departamento? Personal con experiencia, personal altamente capacitado, contamos con las herramientas necesarias para llevar a cabo nuestra función. Administramos adecuadamente el stock de inventario, nunca nos hace falta avanzar. Es una oportunidad. No, eso son fortalezas, man. ¿Qué serían oportunidades? Lo que le hablaba. Salió un nuevo equipo de limpieza y la empresa lo quiere comprar. Apareció un proveedor que les trae un descuento y aparte les da crédito a 3 meses. ¿Ya? Eso serían oportunidades del departamento. ¿Ya? Para este caso no. Si usted quería hacer algo a lo interno suyo, Saray dice, una oportunidad para nosotros es que podemos renovar el carnet de manipulación de alimentos directamente con la empresa. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué dice el público? ¿Qué sería, Verónica? Correcto, eso es una fortaleza que tiene la empresa para ese personal. La empresa se lo renueva. O sea, la empresa va y paga con todo el carnet y dice, toma, ya está actualizado. Sin que los inspeccionaran. Comer más de eso. No, Saray, eso es una fortaleza. Las oportunidades son factores externos que nosotros no tenemos, pero que nos podrían mejorar el proceso. ¿Ok? Es una condición ventajosa que se presenta. Por ejemplo, entonces, una oportunidad sería los productos biodegradables que ahora estamos haciendo. Si son buenos,
Si son baratos, si les dan condiciones de crédito, sí sería una oportunidad. Y si son más caros, ¿para qué voy a meter esa mano? Y es lo que el objetivo de nosotros es obtener la bandera azul. Habría que analizarlo. Porque más bien yo lo podría identificar como un riesgo si quiero eso. Digamos que sería como una parte del riesgo corporativo. Si yo quiero la bandera azul, tengo que cambiar los artículos de la empresa que uso. Pero generalmente son más caros. Y generalmente los producen empresas que no producen masivamente. Entonces, no dan tan buenas opciones de crédito, no hacen mucho negocio ellos. Te lo juro. Pero se gasta menos. Pues son más caros. Digamos, un galón de cloro Ajá. no dura nada. Ahora, un litro de cloro dura un montón, porque es en hielo. ¿Cuánto vale? La diferencia sí. Entonces tenemos que averiguar el tema del precio, porque puede ser que el gel sea más caro. Entonces, ojo, eso iría en la parte de evaluación y análisis de datos. Yo tengo que empezar a hacer comparaciones. ¿Qué me sirve más? Hay cloro en gel y dura más. Okay. Hay que ver qué tanto se ahorra. En la fase 3, que era la evaluación y análisis de datos, es donde yo voy a meterme a ver esa parte. Y también, y eso me va a dar material para la fase 4, perdón, la fase 3 en la evaluación y análisis de datos. Y puedo hacer un histórico. Cuando compraba en gel, me duraba tanto, cuando compraba en líquido, me duraba tanto. Entonces, yo puedo hacer una comparación. Y eso me sirve para irme a la fase 4. ¿Cuál es más barato? ¿Cuál me rinde más en temas de presupuesto? Pero ojo, que aquí yo voy a tener que hacer variaciones en el presupuesto, porque yo antes tenía un gasto fijo que todos los meses era tanto. Ahora voy a tener un mes que gasté altísimo porque compré alcohol y 3 meses donde no tengo gasto porque ese cloro me rinde 3 meses. Entonces, financieramente hay una afectación, porque yo voy a tener que hacer una erogación más alta en un periodo de tiempo, en un mes determinado. Pero yo tengo que presupuestarlo para que el día que tenga que hacer ese cloro me dura 3 meses. Dentro de 3 meses yo tengo que tener el flujo de caja suficiente para comprar eso otra vez. Entonces, esa es la parte del riesgo. En cambio, el otro me duraba un mes, pero era un gasto fijo y yo lo puedo mantener en el tiempo. ¿Entiendes? Entonces, son las consideraciones que yo tengo que tomar en cuenta. Claro. Y eso está en la fase 3, evaluación, análisis de datos. Ajá. Eso sería una estrategia a la hora de que nosotros cambiemos el presupuesto. Pero ojo, yo tengo 100 colones. Tengo que gastar 100 colones por mes de cloro. ¿Okay? Pero en el mes 1, yo gasté 1000. En el mes 2, yo tengo que ahorrar. En el mes 3, yo tengo que ahorrar. En el mes 4, yo tengo que ahorrar. En el mes 5. Hasta que vuelva a tener 1000 para volver a comprar. Me alcanza el cloro durante los meses que yo voy a tener para hacer el ahorro. Análisis de datos. ¿Ok? El punto es ese. ¿Cuánto tengo que ahorrar para hacer la compra y cuánto tiempo me va a durar mientras que yo hago el nuevo ahorro? Y es por eso que yo tengo que analizar cuál me sale mejor. Sí, puede ser, ahí sí me ahorra un montón, pero ahí, ¿puedo comprarlo? Puede ser que yo me dispare el presupuesto y después... Ajá. Y después de que yo hago ese análisis, entonces voy a la parte 5 que tomo decisiones.
Correcto, Saray, es más como fortaleza, su pregunta. Bueno, sigamos adelante. Esta flechita. Debilidades, comunicación incompleta. Comunicación incompleta. Que no nos dicen, digamos, yo le digo, ¿cuándo van a traer tanto? No tenemos ni la menor idea, no sabemos cuándo van a comprar la máquina. Todavía no sabemos, vienen, hacen los pruebas de la máquina. Ahora sí, Eso sí que es una debilidad. me imagino que eso es lo que, más o menos, esa es una comunicación. Correcto. Equipo que facilite para obtener más productividad. Más o menos. La reacción sería no contamos con equipo. ¿Verdad? Bajo presupuesto económico. ¿Ves por qué hay que ser bastante más quisquilloso a la hora de la compra de los materiales? Si yo tengo bajo presupuesto y una vez disparo una compra, me va a durar por el tiempo que va a quedar sin plata. O tengo la plata suficiente para hacer esta compra disparada. Entonces, una oportunidad de decirle al proveedor, mira, esto me parece muy chica, pero dámelo a tantos meses. Entonces, yo sigo manteniendo la cantidad de gastos mensual que tenía. ¿Cómo la ves? Ese es el tema de negociación. Esos son unos cursos que nos dan y nadie, digamos, dicen, hay un curso de qué? Cómo utilizar, cómo reciclar. Y no van la mayoría de la gente. ¿Eso sirve para su proceso? Sí, claro, porque nosotros estamos con el proceso de bandera azul. Entonces, volvemos, viene aquí un poco más ligado con esto, con la comunicación incompleta. Porque si es necesario, con la bandera azul yo lo haría obligatorio, porque es parte de los objetivos. Entonces, el riesgo del incumplimiento se va. Amenazas, el personal local puede ser suplantado por empresas privadas. Mira, yo no veo tanta amenaza en esa hora, yo ya me hubiera volado. Perdón, pero es una decisión corporativa que yo hubiera considerado. Sobre todo porque esta es una entidad que depende del aporte de otras entidades, ¿cierto? Y tengo que maximizar los recursos. Perder la oportunidad de tener bandera azul en el instituto es una amenaza. Que los países miembros no cumplan su cuota. Es una amenaza. Esta no es tan externa, te voy a decir. Sí. Porque eso depende de ustedes. Si bien es cierto, la bandera azul es un reconocimiento externo, tenerlo depende de ustedes. Vamos a ver, posición de mercado, vamos a adelantarnos un poco. Fase 1. Identificar, no tener la bandera azul. Perder personal local, dar un servicio de baja calidad, informar a la población sobre los seguros contra accidentes. No, ¿qué está haciendo aquí? Es que decía un dato ahí. Asegurables y no asegurables. Ajá. O sea, es que yo los pueda asegurar o que no dependa de mí. No estamos hablando de seguros, del seguro social o el seguro del INSS. Se va en la parte legal. ¿Sí? Vamos a ver, fase 2. Dice que la fase 2 era analizar la estrategia actual. No lo pillo. Realizar revisiones constantes, baños, oficinas, pasillos, ventanas de manera minuciosa. No lo veo ahí. Es un procedimiento ahí normal. ¿O es una propuesta de procedimiento? ¿Y ahora lo están haciendo? No va aquí. En la fase 2 decía que yo voy a analizar la estrategia actual
Los procesos, la estructura del gobierno corporativo. ¿Esto es una política o es una propuesta? Eso, Entonces, cuando esto sea una política, vamos a revisar si se está cumpliendo. Si es un manual de procedimientos, tengo que revisar si se está llevando a cabo. ¿Cómo lo están haciendo? Pero estas revisiones, ¿quién las realiza? Manual de procedimientos tiene que decir. Si llevan, no sé, una bitácora, si hacen visitas periódicas, ¿quién las va a hacer? ¿No? ¿Dónde está escrito eso? no es, es una propuesta. O eso fue, eso el mismo jefe fue el que dijo, voy a hacer eso. No Está escrito. ¿No? Y lo que nosotros vamos a ver es las estrategias actuales y los procesos de la estructura del gobierno corporativo. Son las cosas que ya están escritas. ¿Ya? ¿Dónde está el manual de procedimientos? Se trata de eso, nosotros no hacemos nada que esté escrito. Con decirle que no tienen el FODA. Ahí en semejante instituto. Yo le digo que desde el 2017 no hacen el FODA. Hasta ahora lo están actualizando. Y yo hablé con la encargada de servicios corporativos. Hay una diferencia. Esos Sí, son es abismal, servicios. porque son 36 países que ellos tienen. Y son 36 oficinas en todos los diferentes países. Y de cierta forma, hay un poco más de formalidad en este tipo de instituciones. Entonces, la actividad de ustedes es como más informal. En lo que tienen que estar bien todas es en cumplimiento de la parte de políticas. Y, No, pero igual, la de, digamos, que es informar, pero sí. digamos, ¿qué pasa? Sí, pero en esta no, yo me quedé asustada cuando Nancy me dijo, entonces, si nosotros no tenemos el FODA, todo eso yo, prácticamente todo eso yo me lo inventé, profe, porque la verdad es que... Investigar sobre, sí, es que eso es lo que hay que hacer. Hay que desarrollarlo y hay que hacerlo frecuentemente. Investigar sobre las formas correctas de reciclar. ¿No es que les dan un curso? Casualmente, porque lo que no hacemos nosotros es investigar eso. Pues no tiene. No me calza ahí. Aquí esta parte, digamos que, no fatal, pero hay que verlo tal vez de otro. ¿Cuál forma, mamá? Es que digo yo por la situación que nosotros tenemos. ¿Ah? Tranquilo, más, no importa. Ya vamos a revisar su tarea. Espérese. Okay. Fase 3. Evaluar al personal de una manera más estricta. Fase 3 decía evaluación, análisis de datos, exposición de programas, reclamaciones, cobertura, retención, límites, estructura. Evaluación de programas, mantener el personal informado, discusión de temas tanto personales. O sea, son buenas recomendaciones, está bien, pero no está tan aterrizado a lo que nosotros tenemos que hacer con la administración de los riesgos corporativos, ¿ya? O el riesgo corporativo en mi proceso en particular. Entonces, en la fase 3 de evaluación, ¿cada cuánto vamos a hacer evaluaciones? ¿En base a qué vamos a hacer las evaluaciones? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Esto es puro clima organizacional, ¿ya? Y no es un riesgo corporativo como tal, a menos que sea que anden revisando los documentos de los demás o nada más. Ahí sí. Es que lo que piden es porque ahí nosotros tenemos acceso a oficinas. Hay una política al respecto, hoy no vayan a revisar. Igual, le voy a decir, es un riesgo de las oficinas esas tener varas ahí mal puestas. Son ellos los que tienen que mitigar ese riesgo. Es un riesgo suyo. Entonces, usted no va a llegar ahí y va a buscar la carta de don Armando ahí que le mandó a Betty, ¿verdad?
No, hermano, no. Dice que me ama. O sea, no tiene sentido. El riesgo es de ese proceso en no guardar la confidencialidad de esos documentos. ¿Ya? No es un riesgo suyo. Se pasa ahí el aspirador y lo que se fue, se fue. Ok, entonces, no la veo mucho por ahí. Fase 4, organizar, dice que la fase 4, consideraciones externas, sociales, financieras, de presupuesto y legales. ¿Cómo me está diciendo? Organizar y controlar razonable y responsablemente. Sobre todo que vos tocas un tema muy importante, que es el de los insumos, ¿ya? De los cuales se puede hacer un análisis bien rico en cuanto a, en el tema de análisis de datos, la exposición, ¿verdad? Esta parte me hubiera encantado que hablaras un poco de eso. Tema de presupuesto. Una propuesta sobre cómo comprar mejor, cómo utilizar mejor el presupuesto, cómo sacar el jugo de las partidas. En la parte de sociales, el tema de, no sé, aquí tal vez un tema de atención al cliente porque reciben gente de afuera, ¿ya? Capacitaciones en esa área. ¿Por aquí? No hay no. Ah, ok. La parte legal. Me imagino que están regulados por alguien. ¿Cumplen las regulaciones? ¿Ya? ¿Cuáles regulaciones deberían de tener aquí? El tema de la bandera azul es un tema que es en la parte legal. Ustedes quieren estar certificados. ¿Están cumpliendo con eso? ¿Qué les hace falta? ¿Cuáles áreas están bien y cuáles les hace falta mejorar? ¿O cuáles son los procesos específicos que quieren certificar? 5. Desarrollar soluciones y alternativas realistas. Pero cuando hablamos de desarrollar soluciones, tenemos que ligar cada una al tema de los riesgos que encontramos. No solo tirar campanadas al aire como cosas que sería muy chido hacer. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? Entonces, capacitación a las encargadas del aseo para utilizar de una manera correcta y uniforme los productos y maquinaria de servicio de limpieza. Actualmente no lo hacen. Entonces debió considerarse un riesgo para poderle asociar esta solución. ¿Ya? De esta forma, realizar una revisión estricta en las áreas e ir mitigando los lugares que no se les presenta la debida atención. Fue un riesgo. Entonces usted pone, uno de los riesgos es que dejan áreas sin limpiar bien. ¿Ya? O es una de las debilidades. Las debilidades generalmente se pueden convertir en un riesgo. ¿Por qué? Por esto, esto y esto. Listo. ¿Cómo lo voy a mitigar? Entonces hago la propuesta. ¿Ya? Pues hablaste de un montón de factores, pero no los entrelazaste. ¿Ok? ¿Más? ¿De ahí? ¿De ahí? Listo. Vamos a ver. Lo complicado de este curso, en particular, es que estamos viendo cosas desde una perspectiva a la que no estamos muy habituados. Porque nosotros, ustedes en su mayoría, están más en la función operativa. ¿Ya? Y en la función operativa hay un fuerte enfoque a las tareas diarias. Pero la función administrativa, más allá, la función gerencial, no se puede enfocar tanto en la operación, sino en los factores externos que puedan afectar la operación.
los riesgos que tenga la empresa a lo interno y a lo externo. Por eso se hace el FODA. Pero, por ejemplo, hay cosas que yo no veo o que no tengo visibilidad, pues estoy concentrado en la operación, en dar resultados. Y es por eso que la parte de la gestión de riesgos, por lo general, no es una norma, pero por lo general, está sobrecargada en los gerentes. El comité de riesgos, por lo general, tiene dos representaciones. El gerente del área, que es el único que puede tomar decisiones respecto a presupuesto, respecto a políticas, respecto a manuales, respecto a control, y un representante de la parte operativa, que es el que le dice qué es lo que está haciendo y cómo se está haciendo. Esa es nuestra especialidad cuando somos operativos. Pero cuando somos administrativos, gerenciales, nuestra responsabilidad es ver más allá. Y eso es un skill, una habilidad que se debe desarrollar. A todas luces, yo voy a ser muy honesto, creo que usted en su función debe ser muy buena. Pero para ver el riesgo corporativo, tenés que salirte de tu función y verlo como un macro. ¿Ya? Como que usted generalmente está en la cancha de fútbol, pero para tomar decisiones en cuanto al riesgo corporativo, tiene que salirse y no le agradaría ver dónde está la cámara que transmite la mejenga, que ve toda la cancha completita. ¿Ya? Samuel, yo creo que no. Voy a revisarlas y les mando sus resultados. Con esta parte vamos a cerrar. Es un ejemplo vacilón. Cuando yo no sabía nada de fútbol, yo escuchaba que decían la alineación y decían el esquema en que iban a jugar los equipos. Entonces decían, este es un 3-3-1, un 4-3, 4-4-3, no sé. Ahí acomodaban los 11 jugadores, pero había una forma en que se acomodaban. ¿Por qué? Porque veían la forma en que jugaba el otro equipo. Pues de acuerdo a cómo jugaba el otro equipo, yo voy a tener mis fortalezas, pero también tengo amenazas. Dentro de lo que el otro equipo expone, yo voy a tener oportunidades. Y también tengo debilidades. ¿Ya? Eso lo ve el director técnico. Pero el jugador que tiene que ir a cabecear el tiro de esquina no ve eso. Pues nada más sabe que es el más alto y el que le van a llegar las bolas. Fin. Pero cómo se hace la jugada para que ese maestro esté ahí en el momento que el otro pega el patadón a la bola, solo el director técnico lo puede. Entonces, para poder analizar esto, para poder aterrizar bien en esta materia, en este tema en particular, hay que pensar como director técnico, no como jugador. Y tal vez eso es lo que nos ha costado. Porque sí, tenemos nociones bastante importantes, pero quizás desde un punto de vista muy más operativo. ¿Ok? El riesgo corporativo es eso. Es salirse de la operación y verlo como un todo. La parte interna y lo que hay alrededor. Por eso yo tengo que ver la posición en el mercado. ¿Ya? Para ver cómo está mi competencia. Yo siempre tengo que ver qué están haciendo porque puede ser un riesgo para mí. Puede ser potencial. ¿Ya? Segundito. La OEA y está. Entonces yo tengo que salirme para ver cuáles son las expectativas de esas empresas que regulan mi institución. Tal vez un caso más aterrizado, el caso de la pañalera, el caso de Madame Veronique, que es algo como el día a día. La regulación es meramente municipal,
Hacienda, Legal, la Caja, Ministerio de Salud, tema de la bulla. Entonces tengo que enfocar, por ejemplo, por eso yo leí dos opciones, ¿verdad? Está bien. Incluir la institución, pero no la podía incluir porque está... Ok, no. Está bien que vieras la parte de la institución, pero lo estabas viendo desde tu punto de vista como persona que trabaja en la institución, o sea, la parte operativa, y no desde la institución como un todo. Ojo, en el proceso particular de la limpieza. ¿Ya? Las repercusiones van a depender de la normativa externa, de la gente a la que atienden, del presupuesto que tengan, de cómo utilizan el presupuesto, de la capacitación que tenga la gente que está ahí. Yo ahí puedo hacer mi FODA fácilmente. No de mi persona, en mi puesto, sino de el proceso en el que yo trabajo. ¿Ya? No. Creo que sí la tenía. Lo que pasa, madame, es que usted lo estaba viendo desde su punto de vista como empleado, no desde el punto de vista de la persona que administra el proceso. Ese es el tema. Porque de hecho que me pusiste hay un montón de cosas que eran beneficios solo para vos. Para la empresa, regalar cursos, aunque la gente lo vaya a utilizar en otro lado, no hay ningún beneficio. Es un beneficio para usted. ¿No? Vamos, por ejemplo, en el ejemplo de ahorita. ¿Cuáles son los riesgos externos que hay? Que aparezca otra librería que le haga mejor opción a los libros con los que, a las editoriales con las que yo trabajo. Que tenga una infraestructura más chiva. No sé, un concepto diferente de librería. Que tenga espacios para sentarse ahí, como una biblioteca librería. Entonces hay un client experience diferente. Entonces es un riesgo. Se puede presentar. Yo he visto en varios países que hay. No han venido aquí porque tal vez no creen que tengamos la suficiente cultura de lectura. O porque ya vieron que sería una dura competencia ustedes. ¿Ya? Pero es un riesgo. ¿Cómo lo podría mitigar? He visto que, pues ya yo me salgo y veo que hace la competencia. Uy, vi esto en otro país. Voy a hacer algo chiquitico en este espacio que me queda. Para emularlo y tenerlo presente. Y así, cuando ellos quieran venir, digan, no, ya esta empresa lo tiene. Entonces ya yo maté la competencia. ¿Me explico? Oportunidad. El tema de lo que están, las nuevas editoriales que salen, ellos tienen que estar atentos para ir de una vez y ofrecerles su espacio en el estante. La parte de mercadeo, ¿cómo va a hacer para vender? ¿A qué mercado le voy a tirar? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Qué regulaciones tiene? Si hay libros, si vendo libros locales en la cama, ahí va a estar encima. ¿Verdad? O no sé. Exacto. Los datos, el tema de los datos, ¿cómo los recopilo? ¿Cuánto se vende? ¿Qué se vende más? ¿Cuáles son las épocas, la parte estacional? Porque, por ejemplo, yo me imagino que ahora en diciembre se dispara la venta. ¿Verdad? Y todo el mundo se vuelve intelectual. Un montón de libros regalados que se quedan en el estante. ¿Me explico? ¿Cuál es el impacto de eso? ¿Ya? Entonces por ahí va. Pero para entender esta materia, de verdad, y cerrando este curso, la particularidad es que hay que salirse y verlo desde afuera. ¿Ok? Dicho esto, le mando el resultado de la revisión de su trabajo y la nota al correo. Los que no lo han mandado, por favor, mándenlo. Revise, por favor, master. Vuelva a enviar si no lo tiene. Si no lo ve ahí. Y nos vemos el otro 4.
El otro 4, el otro martes. ¿Cómo las debilidades pueden volverse amenaza? De ahí, si no se administra el riesgo que conlleva esa debilidad. Así de fácil. Dicho esto, ¿cómo? Exacto. Dicho esto, y ya para cerrar, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a todos y todas por su atención y por su interés. Y estamos en contacto. ¿Ok? Ahí les mando la notica. Profe, ¿Quién me habla? Tiffany. Dígame, Tiffany. Profe, una pregunta. ¿El otro curso es presencial? Ok, buen tema. Ustedes pueden matricular como bien les place. Ajá. Y seguimos haciéndolo aquí por Zoom para que, por si lo quieren hacer virtual. Ah, ok, profe, gracias. Bueno.